Bienvenidos a otra entrada de Oegis Cosmos. Me alegra volver a hacer videos después de casi 3 meses de ausencia. Esta vez nos preguntamos qué significa ser similar a la Tierra y cuáles son los 15 exoplanetas más parecidos a la Tierra en nuestra galaxia. Aunque esta pregunta parece sencilla, la respuesta es compleja. La similitud con la Tierra no es solo lo que dice el papel. Por eso, vamos a analizar diferentes exoplanetas según ciertos criterios científicos. Y quién sabe, tal vez realmente descubramos una segunda Tierra. Primero, vamos a considerar qué estrellas son aptas para tener planetas similares a la Tierra y qué características deberían tener para que los planetas puedan desarrollarse. Después, vamos a analizar los 3 métodos más conocidos para buscar exoplanetas y luego nos ocuparemos del llamado índice de similitud con la Tierra. Por último, analizaremos algunos candidatos a los 15 planetas más similares a la Tierra en la Vía Láctea. Ahora iniciamos con los 15 cuerpos celestes más similares a la Tierra en la Vía Láctea. Un planeta es nada sin su estrella. Esta verdad astronómica nos parece obvia, pero es fundamental si queremos observar exoplanetas, porque se dice que las estrellas en el universo son tan numerosas como los granos de arena en las playas de la Tierra. Así que tenemos una cantidad inimaginable de soles en el universo. Pero la cosa se vuelve más manejable cuando nos enfocamos en la Vía Láctea. Por ejemplo, la Agencia Espacial Europea indica en su sitio web internacional que la galaxia alberga 100.000 millones de estrellas. Otras estimaciones hablan de hasta 200, 300 o incluso 400.000 millones de estrellas. ¿Cuántas hay realmente en nuestro hogar galáctico? No lo podemos saber. Eso realmente no importa, porque esos números superan nuestra comprensión de las cifras. Si solo una fracción de esas estrellas tiene planetas y solo una pequeña parte de ellos es, en el sentido más amplio de la palabra, similar a la Tierra, entonces probablemente la galaxia está llena de millones y millones de cuerpos celestes a los que podríamos atribuir esa característica. Pero aquí solo estamos hablando de pura teoría, porque hasta ahora se han descubierto miles de planetas fuera del sistema solar, pero obtener datos más detallados es casi imposible debido a las distancias de años luz y las dificultades de observación que esto conlleva. Sin embargo, no todas esas cientos de miles de millones de estrellas son aptas para formar sistemas planetarios. Solo las estrellas con un alto contenido de elementos más pesados, además del hidrógeno y el helio, los 2 elementos más comunes en el cosmos, pueden formar planetas. A esto se le llama metalicidad, un término que no describe cuántos metales como el hierro u otros contiene una estrella, sino cuántos elementos más pesados que el hidrógeno y el helio están presentes en una estrella. Estos elementos más pesados son absolutamente necesarios para la formación de núcleos de planetas rocosos o incluso de planetas gaseosos. ¿Qué estrellas poseen alta metalicidad? Bueno, si observamos cómo nacen y eventualmente mueren las estrellas, tiene sentido que después del Big Bang debió haber existido en algún momento una especie de primera generación de estrellas. Tras el Big Bang, solo había hidrógeno y helio, por lo que durante mucho tiempo no se formaron planetas. Las primeras estrellas debieron ser en su mayoría objetos extremadamente masivos y de vida muy corta. Muchas probablemente vivieron solo unos millones o cientos de miles de años, porque las estrellas masivas consumen su material más rápido que las estrellas menos masivas. En los núcleos de estas estrellas masivas, así como en todas las estrellas del universo y por supuesto también en nuestro propio Sol, ocurrió y ocurre la fusión nuclear. Cuando, por ejemplo, el hidrógeno en el núcleo de un gigante tan masivo se agotaba, el centro se seguía comprimiendo cada vez más. La temperatura aumentaba y el helio fusionado formaba elementos más pesados como el carbón. Esto continuaba así hasta que se formaban elementos como oxígeno, silicio e incluso hierro. Cuanto más caliente se volvía el núcleo de una estrella así, y como las estrellas tampoco pueden vivir para siempre, estos monstruos masivos explotaban en supernovas.
Con las nubes en expansión de una explosión estelar así, los elementos más pesados se dispersaron por el cosmos, y de ellos surgió una segunda, y eventualmente una tercera, y quizá hasta una cuarta generación de estrellas. Así que tomó muchísimo tiempo para que los planetas pudieran formarse, ya que los elementos más pesados solo estuvieron presentes en el universo a partir de cierto momento. Atletismo Nuestra Sol es una estrella de tercera generación. Probablemente surgió de una nebulosa formada por una supernova, la cual fue causada por la muerte de otras estrellas. Condensarse y formar una nueva estrella llamada Sol. Sol es latín para sol. Como la nube de la que surgió Sol tenía suficientes elementos pesados, también se formaron planetas. Nuestro sistema solar y sus planetas se formaron tras la muerte de estrellas previas. En otras palabras, la Tierra y todos los seres vivos formados por materia fusionada en los núcleos estelares no son más que una forma autoorganizada de polvo de estrellas, que bajo circunstancias increíbles eventualmente dio origen a seres vivos conscientes de sí mismos. Ahora que sabemos bajo qué condiciones pudieron formarse los planetas, vamos a ocuparnos de algunos exoplanetas muy interesantes que se han descubierto en la Vía Láctea. Quiero adelantar una cosa. La mayoría de los métodos con los que se descubren exoplanetas se conocen como métodos indirectos. Los telescopios actuales generalmente no tienen la tecnología para obtener imágenes directas de exoplanetas. Aunque algunas excepciones parecen contradecir esta regla, los planetas que hasta ahora se han podido observar directamente son claramente la minoría. Estos tres métodos indirectos son velocidad radial, método astrométrico y método de tránsito. La mayoría de los planetas se han descubierto por el método de velocidad radial, usado sobre todo por telescopios terrestres. Aquí se necesita la luz de una estrella, la cual pasa a través de un prisma y se descompone en un espectro, similar a cómo se forma un arco iris cuando la luz del Sol se refracta en la lluvia. Si se amplía este espectro, se pueden ver líneas negras superpuestas sobre el espectro. Estas líneas espectrales corresponden a la longitud de onda de la luz que ciertos elementos, absorbidos por la superficie estelar de donde proviene la luz solar, representan. Así, los científicos pueden averiguar qué elementos contiene la estrella y si tiene una metalicidad alta o baja. El análisis de estas líneas permite a los investigadores saber si la estrella tiene un sistema planetario. ¿Cómo es posible?, se preguntan. Cuando los planetas orbitan la estrella, la atraen y la hacen moverse en una órbita menor, o una especie de bamboleo que en inglés a menudo se llama wobble. Eso parece como si la estrella orbitara un punto específico en el espacio. Por esto la estrella a veces se acerca o se aleja de la Tierra. Y cuando esto sucede, las longitudes de onda de la estrella se desplazan hacia el rojo si se acerca a nosotros, o hacia el azul si se aleja de nosotros. Observando los movimientos con el tiempo, los astrónomos pueden determinar la masa de uno o varios planetas en órbita de la estrella. Sin embargo, este método tiene una desventaja. Solo es posible detectar planetas grandes que generan mayor movimiento en la estrella, de varios metros por segundo. Los planetas parecidos a la Tierra generan un movimiento muy pequeño en la estrella. Por ejemplo, la Tierra solo causa un movimiento de 0.1 metros por segundo en el Sol. Por eso la mayoría de los exoplanetas descubiertos son grandes planetas gaseosos y no cuerpos similares a la Tierra. Otro método es el de la astrometría, que también utiliza el bamboleo de una estrella. Cuando un telescopio espacial o un satélite, como por ejemplo la sonda Gaia de la Agencia Espacial Europea o su satélite Hiparco, observa estrellas, puede medir el movimiento de varios miles o decenas de miles de objetos al mismo tiempo. Estas observaciones ahorran mucho tiempo, pero en comparación con el método de velocidad radial, usando telescopios terrestres, no son lo suficientemente precisas para encontrar planetas pequeños y similares a la Tierra. Otro método muy prometedor es el método de tránsito. Cuando un planeta, visto desde nuestra perspectiva, pasa frente a su estrella, hay una disminución en el brillo de la estrella, que aunque es pequeña, puede observarse claramente con instrumentos precisos. Estos tránsitos bloquean una pequeña parte de la luz. Si un planeta del tamaño de Júpiter pasara frente a otra estrella, esto causaría una disminución de aproximadamente el 1% del brillo normal de la estrella.
De esta manera, por ejemplo, en la estrella Henry Draper 209458 se descubrió un llamado Júpiter caliente, es decir, un planeta similar a Júpiter que orbita su estrella en una órbita muy cercana y, por lo tanto, es muy caliente. Tras varias observaciones, los científicos determinaron el periodo orbital exacto de la estrella y predijeron el momento preciso del oscurecimiento. Se descubrió un exoplaneta. En algunos casos, gracias a la combinación del método de velocidad radial y el método de tránsito, incluso se ha logrado observar con mayor detalle las atmósferas de exoplanetas y analizar su composición. Cuando la luz de una estrella disminuye debido a un tránsito, también atraviesa la atmósfera de un planeta. A partir del espectro resultante y sus líneas de absorción, se puede determinar de manera bastante confiable la composición de la atmósfera de un exoplaneta. Ahora que sabemos exactamente cómo encontrar exoplanetas y que, sobre todo, necesitamos el método de tránsito para descubrir planetas similares a la Tierra, veamos cómo se mide la similitud con la Tierra y con qué indicador se expresa en la ciencia. ¿Cómo medimos la similitud con la Tierra? Se podría expresar la similitud de un cuerpo celeste con la Tierra en porcentaje. 100% sería la Tierra y los demás cuerpos tendrían una fracción de esa similitud, o tal vez no. También es importante mencionar que no solo los planetas pueden ser similares a la Tierra, sino que, por supuesto, también las lunas. Si tomáramos en cuenta este criterio adicional, podríamos darnos cuenta de que en nuestro propio sistema solar, además del candidato habitual, Marte, también la luna Titán podría ser considerada. Porque esta luna posee una atmósfera, así como, por ejemplo, la luna Europa, que supuestamente alberga un enorme océano bajo su capa de hielo. Pero antes de que nos dediquemos a la siguiente pregunta sobre cómo se ve este indicador, debemos preguntarnos qué se considera realmente como semejanza a la Tierra en astronomía, y si esto realmente dice algo sobre la habitabilidad de un cuerpo celeste. Se darán cuenta a lo largo de este video que habitabilidad y semejanza a la Tierra no siempre van de la mano. Incluso el término semejanza a la Tierra en sí mismo no implica de inmediato un planeta con océano, una atmósfera ni muy delgada ni muy gruesa o un núcleo planetario activo, y finalmente, la habitabilidad para los seres vivos. Incluso la característica de habitabilidad siempre debe ser cuestionada de manera crítica, porque con eso, al final, nos referimos a que un planeta debe ser habitable para seres vivos como los que existen en la Tierra. Como no conocemos otras formas de vida ni otras biologías con reglas totalmente distintas. Pero, ¿cómo evaluamos un cuerpo celeste según su semejanza con la Tierra? Claro, los científicos llevan mucho tiempo pensando en esto. Ellos utilizan el llamado Earth Similarity Index, o ESI, que es una abreviatura en inglés de Earth Similarity Index, o, en corto, Índice de Semejanza con la Tierra. Es abierto y contiene varios parámetros con los que se evalúa un planeta. Así que, en lugar de tener varios números complicados uno al lado del otro, un solo número indica la semejanza con la Tierra de un exoplaneta o una luna, donde 1 representa a la Tierra. Así que, en principio, sería el 100% por decirlo así. Mientras más cerca esté un planeta de ese número, más parecido a la Tierra debería ser. Por eso también se le llama una escala sencilla. Se utiliza para facilitar las comparaciones entre planetas e identificar planetas interesantes más rápido usando grandes bases de datos. Esto también hace que la búsqueda de cuerpos celestes similares a la Tierra sea más sencilla y, en última instancia, conduce a mejores estadísticas sobre los planetas parecidos a la Tierra en nuestra galaxia y su descubrimiento. Y si uno observa cómo se determina la similitud con la Tierra de un cuerpo celeste, se puede decir que no existe un método unificado para calcular el Earth Similarity Index, así que una opción es usar el Earth Similarity Index para exoplanetas basándose en el radio del planeta y el viento solar al que está expuesto, ya que hay o había menos información detallada sobre cuerpos celestes extrasolares. Este método puede ser utilizado para exoplanetas que se descubren mediante el método de tránsito con los satélites Kepler Transiting Exoplanet Survey Satellite o PLATO, pero también mediante el método de velocidad radial. Ya hemos hablado de estas formas de descubrir planetas y sabemos que ambas tienen ventajas y desventajas claras. El otro método se ocupa de determinar el Earth Similarity Index basándose en el radio, la densidad, la velocidad orbital y la temperatura superficial.
Según estos parámetros, en astronomía, cualquier cuerpo celeste se considera semejante a la Tierra. Un Earth Similarity Index de 0.8 a 1 significa que es muy probable que el cuerpo celeste sea un planeta rocoso que tiene una temperatura moderada. Los planetas en un rango de 0.6 a 0.8 como Marte aún pueden ser habitables, porque la habitabilidad depende de muchos otros factores y no necesariamente está descrita por el Earth Similarity Index. En otras palabras, el índice de similitud con la Tierra y la habitabilidad de un planeta están determinados por factores muy diferentes. Así, por ejemplo, un cuerpo celeste podría ser más parecido a la Tierra si tiene un tamaño similar al de la Tierra. Esto aplica, por ejemplo, para Venus. Aunque la masa es similar, la temperatura superficial impide la habitabilidad para vida como la de la Tierra. También está en una posición dentro de la zona habitable, pero muy lejos. Así que en este video trataremos menos el factor de habitabilidad porque es tan complejo que necesitaría uno propio. La búsqueda de planetas similares a la Tierra se complica porque hay diferentes satélites que han buscado y siguen buscando estos cuerpos celestes. Los instrumentos de cada satélite pueden ser muy distintos y no siempre observan los mismos planetas. Esto provoca que las bases de datos extraídas de esas observaciones a veces enumeren los mismos planetas de manera muy diferente. La lista más conocida de este tipo es el Catálogo de Exoplanetas Habitables de la Universidad de Puerto Rico con el apoyo del Observatorio de Arecibo. Usaremos principalmente esta lista, ya que varias solo complicarían el tema. También, para ser completos, cabe mencionar que en la ciencia, además del Earth Similarity Index, existe el Índice de Habitabilidad Planetaria o Índice de Habitabilidad Planetaria, que es una especie de índice de habitabilidad. Si les interesa, podemos hacer un video sobre qué hace que un planeta sea realmente habitable y qué no. Pero antes de comenzar, una pequeña nota. Existe una interpretación llamada conservadora y otra optimista de los datos de los telescopios y satélites que buscan exoplanetas. Conservador significa que aquí solo se consideran candidatos similares a la Tierra, que en cuanto a masa y radio están cerca de la Tierra, mientras que la interpretación optimista también incluye planetas a los que uno les da el beneficio de la duda. Los candidatos conservadores son exoplanetas cuyo diámetro es de máximo 1.5 radios terrestres o un poco menos y cuya masa es de 5 masas terrestres o menor, y que, casi sin lugar a dudas, pueden ser considerados planetas rocosos en cuya superficie posiblemente podría existir agua líquida. Según una interpretación conservadora, estos cuerpos celestes se encuentran en la zona habitable de sus estrellas centrales, que en el caso de una estrella similar al Sol de la clase espectral G, abarca el rango de 0.99 a 1.69 unidad astronómica o unidad astronómica. Exacto, la distancia del Sol a la Tierra, o sea, aproximadamente 150 millones de kilómetros de la estrella, ni más ni menos. Según este entendimiento, los planetas no están a más de 253 millones ni a menos de 148.5 millones de kilómetros de su estrella. En estrellas de otras clases espectrales, estos son valores diferentes, ya que la zona habitable puede estar más cerca o más lejos. Ahora veamos los 15 planetas más conocidos y similares a la Tierra en la Vía Láctea hasta ahora. La lista que vamos a tratar aquí está hecha según el estado actual de la ciencia y, por supuesto, podría cambiar en cualquier momento en el futuro. Iniciamos la lista con el número 15, con el planeta que lleva el discreto nombre de Gliese 667 CF. Este tiene una similitud con la Tierra de 0.77 y también lleva el nombre de Gliese 667 CF. Es un planeta bastante grande, pero está lejos de ser el más masivo de nuestra lista. Gliese 667 CF se descubrió en 2013 y está a solo 12 años luz en el sistema triple, Gliese 667. Este sistema está compuesto por las tres estrellas Gliese 667a, b y c. Siguiendo la nomenclatura, esto significa que Gliese 667 CF es el quinto planeta descubierto, pero el cuarto planeta contando desde la estrella.
En total, probablemente hay 7 planetas en este sistema, muchos de los cuales son las llamadas supertierras, es decir, planetas con varias veces la masa de la Tierra. El sistema Gliese 667 es el primero que se ha encontrado con una zona habitable completamente llena. Gliese 667. F se encuentra en el centro de la zona habitable de su estrella, una enana roja con solo el 31% de la masa de la Tierra, solo el 1.4% de su luminosidad. Gliese 667 CF probablemente esté acoplado rotacionalmente. Eso significa que el planeta siempre muestra el mismo lado a la estrella. Orbita la estrella en 39 días a una distancia aproximada. 22.5 millones de kilómetros, lo cual, considerando la baja producción de energía de Gliese 667c, tiene sentido, recordemos. Solo tiene el 1.4% del brillo de nuestro Sol, lo suficientemente cerca y lejos como para no ser quemado por la estrella ni congelado por la ausencia de luz estelar. CF está en esta lista porque su masa no es la de una supertierra y se encuentra en medio de la zona habitable de su estrella. Desafortunadamente, no hay más datos disponibles, por lo que su similitud con la Tierra podría ser clasificada más abajo o más arriba. El siguiente planeta en la lista también está en el sistema Gliese 667c, pero es un planeta completamente diferente a su hermano menor. El planeta Gliese 667c es un cuerpo celeste que fue descubierto por un científico de la Universidad de Göttingen y de la Carnegie Institution for Science en el estado de Washington, Estados Unidos, a 22 años luz de la Tierra. Este planeta es denominado una llamada supertierra, porque según los científicos tiene una masa mínima de 3.8 veces la de la Tierra. Como ya escuchamos antes, orbita la misma estrella Gliese 667c que su hermano menor. Esta supertierra recibe de su enana solo 1/10 menos de luz que la Tierra del Sol. Pero como gran parte de esta luz está en el rango infrarrojo, el planeta puede absorber en total casi la misma cantidad de energía que nuestra Tierra. La enana Gliese 667c, a diferencia de nuestro Sol, casi no tiene elementos metálicos, por lo que ya es bastante sorprendente que existan planetas en este sistema. Este descubrimiento se hizo hace aproximadamente 9 años, en enero de 2012, y según los científicos, todo el sistema es un sistema muy inusual. Hay que tener en cuenta que la distancia de 22 años luz a este sistema equivale a unos 209 billones de kilómetros. Los investigadores hallaron la nueva supertierra mientras estudiaban otros planetas del sistema. Es interesante ver que puede haber más de un planeta parecido a la Tierra en un sistema. Aquí, en el puesto 13, se trata del planeta Wolf 1061c, que orbita la estrella del mismo nombre, Wolf 1061, a aproximadamente 13.8 años luz de distancia. El planeta se encuentra en la zona habitable de su estrella y es el segundo planeta más cercano a la estrella central en todo este sistema, con más de 1.5 radios terrestres. Wolf 1061. C es una supertierra y tiene una masa mínima de 4.3 masas terrestres. Probablemente se trate más bien de un tipo de pequeño planeta gaseoso, una especie de mini Neptuno que de un cuerpo celeste terrestre. Sin embargo, no lo sabemos con certeza por la falta de datos sobre este planeta. Sin embargo, debido a su radio y su masa, se puede inferir una densidad similar a la de la Tierra, solo que con un radio mucho mayor que el de la Tierra. Puesto número 4. Debido a su enorme masa, la fuerza gravitacional, es decir, la gravedad en Wolf 1061c, sería 16 veces más fuerte que la de la Tierra. Una persona que aquí, por ejemplo, pesara 100 kilos en este planeta, pesaría 160 kilogramos si lo midiéramos según los estándares terrestres. La distancia estimada de este planeta es de aproximadamente 0.084 unidad astronómica de su estrella, es decir, menos de 15 millones de kilómetros. Está en el borde interno de la zona habitable de Lobo 1061, que va desde aproximadamente 0.073 hasta 0.19 unidad astronómica de distancia, llegando a casi 30 millones de kilómetros. Debido a su corta distancia a su estrella, es posible que este planeta tenga una rotación sincronizada.
Debido a esto es así. Al igual que con otros exoplanetas y también con otros planetas similares a la Tierra de los que hablamos aquí, es muy probable que en la línea que separa el día y la noche de este planeta pueda existir agua líquida. Si el planeta, por ejemplo, tuviera una atmósfera lo suficientemente densa y suficientes gases de efecto invernadero, el calor del lado diurno también podría extenderse al lado nocturno. Y entonces, en teoría, no solo la región entre el día y la noche, sino también quizás el lado nocturno sería habitable. De no ser así, probablemente habría temperaturas muy frías en el lado nocturno y no podría surgir vida allí. El siguiente planeta en nuestra lista es Kepler 442b, también conocido como KOI 4742-01. Abro paréntesis. ¿Quién se supone que debe recordar todos estos nombres? Cierro paréntesis. Es un exoplaneta probablemente del tamaño de la Tierra que orbita la estrella K Kepler 442. No se sabe mucho sobre su masa, pero se estima que tiene aproximadamente 4 veces la masa de la Tierra, porque tiene un radio de 1.34 radios terrestres. El planeta es ligeramente más grande que la Tierra y probablemente tiene mayor masa. Orbita una estrella tipo K llamada Kepler. Esa es una clase de estrella que, en cuanto a masa, se encuentra entre nuestro Sol y una enana roja. Las estrellas tipo K poseen entre 0.5 y 0.8 masas solares. Son un poco más longevas que nuestro Sol, por ejemplo, con sus 15.000 millones de años, pero son mucho menos longevas que las enanas rojas, que pueden existir incluso varios billones de años. Lo interesante de una estrella tipo K es que algunos astrónomos consideran que este tipo de estrellas son las más favorables para la vida en todo el universo. Precisamente porque no tienen una actividad tan alta como, por ejemplo, una enana roja, pero también porque tienen menos masa que, por ejemplo, nuestro Sol y por eso viven más tiempo. De modo que la vida en un planeta como Kepler 442b tiene más que suficiente tiempo para desarrollarse. Cuando se anunció su descubrimiento en 2014 a 2015, Kepler 442b fue considerado uno de los planetas más parecidos a la Tierra en cuanto a tamaño y temperatura. Eso fue hasta que se descubrió el sistema TRAPPIST y se encontraron planetas aún más parecidos a la Tierra que Kepler 442b. Sin embargo, las características exactas de este planeta y su clasificación en el Earth Similarity Index dependerán de futuras investigaciones. Una esperanza es el telescopio espacial James Webb, que puede recopilar muchísima información y que tiene una precisión nunca antes vista en telescopios espaciales. Y así podría ser que, gracias al telescopio espacial James Webb, se descubra que este planeta es quizá un cuerpo celeste extremadamente apto para la vida. Eso es algo que ya les podemos adelantar aquí. TRAPPIST-1e es uno de los 2 planetas del mismo sistema que lograron entrar en nuestra lista. Si ampliáramos la lista a más de 24 lugares, tendríamos incluso 4 planetas TRAPPIST, todos del mismo sistema y con una alta similitud a la Tierra. A 40 años luz de distancia se encuentra el cuarto de los 7 planetas de este sistema. Su similitud con la Tierra es de 0.85, pero su masa es solo 0.62 y su radio 0.91 veces el de la Tierra. Es un representante típico de todo su sistema. La enana roja, TRAPPIST-1, posee 7 planetas similares a la Tierra, lo que hace que este sistema sea el más interesante de todos los sistemas de exoplanetas encontrados hasta ahora. 1e orbita su estrella en una rotación sincronizada debido a la cercanía del planeta con la estrella. Un lado del planeta recibe luz solar constantemente, mientras que el otro está envuelto en oscuridad eterna. Bajo ciertas condiciones adecuadas y propiedades atmosféricas favorables, podría haber agua líquida en la superficie del planeta. Pero como no se sabe mucho sobre la química de 1e, solo se puede especular. Se encuentra justo en la zona habitable y tiene más de la mitad de la masa de la Tierra, solo. Estos hechos han dado lugar a un índice de 0.87 en algunas publicaciones o, como en la página de donde obtengo mis datos, de 0.85.
Mediante observaciones adicionales se determinará si el planeta sigue siendo una esperanza para la existencia de agua líquida o si será degradado en el índice de similitud con la Tierra. En el puesto número 10 encontramos un planeta que se encuentra en la constelación del Can Menor y orbita la estrella de Leutens. Se trata de una enana roja a una distancia de aproximadamente 12 años luz, lo que convierte a esta estrella en uno de los vecinos más cercanos al Sol. La estrella posee un sistema planetario con 2 exoplanetas conocidos y lleva el nombre del astrónomo neerlandés Guillermo Jacobo Leuten, quien descubrió la estrella en 1935. Entre 1937 y 1980 se estudió esta estrella con placas fotográficas y otras mediciones. Y así, en la década de 1980, ya se podía sospechar que la estrella de Leuten podría tener un compañero planetario, aunque en ese entonces aún no se había encontrado de manera definitiva. Se creía que era un planeta con una masa de 1.1 o 0.7 veces la de Júpiter que orbitaba la estrella en 10, 20, 40, 50 o 60 años. Debería completar una órbita alrededor de la estrella. Se utilizó el método de velocidad radial para buscar un acompañante así, pero la búsqueda de este cuerpo celeste no tuvo éxito. En marzo de 2017 se anunció el hallazgo de 2 planetas cerca de la estrella de Leutens. Ambos planetas son conocidos como Gliese 273b y Gliese 273c y tienen respectivamente la 2, 9 y 1.2 veces la masa mínima de la Tierra respectivamente. De la Tierra. Porque con su masa de 29 veces la de la Tierra, no solo es una supertierra, sino que también orbita la estrella en aproximadamente 18.7 días, mientras que su hermano, un poco menos masivo, Gliese 273c, orbita la estrella en 4.7 días. Se trata de una enana roja, lo que significa que emite muy poca luminosidad en comparación con nuestro Sol. A pesar de esta baja luminosidad, sobre todo Gliese, es decir, el planeta más cercano a la estrella, probablemente sea un planeta extremadamente caliente. Mientras que Gliese 273b, debido a su mayor distancia, recibe mucho menos luz solar, pero aún así se encuentra en la zona habitable. Tampoco se sabe si este planeta tiene una atmósfera muy densa o una menos densa. Todo eso tendrán que demostrarlo futuras investigaciones. Visitamos Ross 128b, que se encuentra a solo 11 años luz de distancia y es así el segundo exoplaneta más cercano después de Próxima Centauri b. Se necesitó casi una década para que, a partir de diversos datos de velocidad radial de la estrella Ross 128, se pudiera concluir que hay un exoplaneta orbitando la enana roja. Aunque su radio no es preciso, se estima entre 0.5 y 3 radios terrestres, su masa mínima es de 1.35 terrestres. Los científicos creen que Ross 128b tiene una temperatura parecida a la Tierra, por lo que podría ser un posible candidato para el desarrollo de vida. Si el planeta tuviera un albedo como el de la Tierra, 0.3, alcanzaría una temperatura de equilibrio. Sin embargo, como los científicos no tienen datos más precisos, no se puede saber cuál es la temperatura exacta, ya que todavía se desconocen muchos parámetros atmosféricos. La Tierra está 20 veces más lejos del Sol que Ross 128b de su estrella central. Eso equivale a 38 millones de kilómetros entre el planeta y la enana roja en comparación con una distancia de aprox. 150 millones de kilómetros entre la Tierra y el Sol. Y como el planeta está tan cerca de su estrella, probablemente también tenga una rotación sincronizada, por lo que un lado del planeta siempre está orientado hacia la enana roja. Las características más detalladas de este planeta nos las podrán revelar los telescopios de próxima generación, como el telescopio espacial James Webb en el espacio o el telescopio extremadamente grande en la Tierra. En Chile, que aún está en construcción y que se espera que entre en funcionamiento en esta década. Por cierto, también hice un documental sobre ambos telescopios. Lo pueden encontrar en la descripción del video o aquí arriba a la derecha. Y otra vez un sistema estelar con 2 candidatos interesantes.
En la constelación del reloj de péndulo, a 12 años luz de la Tierra, se encuentra Gliese 1061 o Gliese 1061, una enana roja con un sistema de 3 planetas. Un planeta tiene 1.75 veces la masa de la Tierra y orbita en 6.7 días. Este corto periodo orbital es típico de los exoplanetas alrededor de enanas rojas, como ya hemos visto varias veces en esta lista, aunque su masa y su posición lo hacen muy similar a la Tierra. Pero, como siempre ocurre con los planetas que orbitan alrededor de enanas rojas, aquí hay un gran inconveniente. Las enanas rojas son extremadamente activas durante los primeros 1000 millones de años de su existencia, y así bombardean a los planetas que orbitan a su alrededor con una fuerte radiación que es muy peligrosa para cualquier forma de vida desprotegida que pudiera haberse desarrollado allí. Esta radiación proviene de enormes erupciones estelares. Solo después de muchos miles de millones de años, estas estrellas se han calmado lo suficiente como para que el sistema esté en gran medida fuera de peligro. Pero hasta entonces, las erupciones estelares probablemente habrán quemado gravemente los planetas en ese sistema o los habrán contaminado con tanta radiación. Es probable que cualquier forma de vida que alguna vez se haya desarrollado allí haya muerto de inmediato. Gliese 1061c podría parecerse a la Tierra, pero la dura infancia de su estrella seguramente eliminó cualquier forma de vida temprana. ¿Qué tipo de atmósfera tiene este planeta? Eso literalmente todavía está en las estrellas. ¿Qué atmósfera? Aquí, una vez más, se puede decir que un alto parecido con la Tierra no significa necesariamente una alta habitabilidad, y por eso. Y también con 1061 de un planeta que, por cierto, se encuentra en el mismo sistema estelar que el lugar anterior. También tenemos un candidato que, una vez más, está cerca del Sol y orbita una enana roja. Su descubrimiento se anunció en el año 2019. El planeta orbita su estrella aproximadamente cada 12,4 días y se encuentra a una distancia muy pequeña de solo 7.779 millones de kilómetros en promedio de su estrella. Por eso está aún más ligado gravitacionalmente a ella. Así que no solo está en la zona habitable de su estrella, también debería recibir la cantidad exacta de luz estelar para que, tal vez, en una estrecha franja entre el día y la noche pueda desarrollarse vida allí, o contener agua líquida. Y la estrella que alberga este planeta es 2000 millones de años más antigua que nuestro Sol. Por eso, este planeta también es 2000 millones de años más antiguo que nuestra Tierra. La vida, en teoría, habría tenido allí muchos años para desarrollarse. ¿Será ese el caso de este planeta y quizás también de su pequeño hermano? ¿Que no haya sido despojado de su atmósfera más o menos por los días jóvenes y calientes de la estrella? ¿O cualquier forma de vida que apenas estaba comenzando a existir? La alta radiación de su estrella lo destruyó en sus primeros 1000 millones de años. El lugar número 7 es un planeta que se encuentra a una distancia muy corta de nuestro Sol. Está a solo 4,2 años luz de la estrella Próxima Centauri, que por cierto forma parte de un sistema estelar triple, es decir, Alpha Centauri A y Alpha Centauri B. De hecho, Próxima Centauri es incluso la estrella más cercana al Sol, y Alpha Centauri está incluso a 0,1 años luz más lejos, porque este sistema estelar triple es increíblemente grande. El planeta detectado aquí con el método de velocidad radial no solo se encuentra en la zona habitable, según los científicos, también podría existir agua líquida en él. Esto, como sabemos, es esencial para la vida como en la Tierra. Con una distancia de 301 años luz, el planeta Kepler 1649c es un planeta de tamaño similar a la Tierra. De hecho, también tiene un radio muy similar y una masa de solo un 20% más que la de la Tierra. Es uno de los exoplanetas similares a la Tierra más distantes hallados hasta ahora. Orbita su estrella, una enana roja, a unos 10 millones de kilómetros y tarda cerca de 19,5 días en dar una vuelta. En cuanto a radio y masa, seguramente es el planeta más parecido a la Tierra, pero como sabemos hasta ahora, esos no son los únicos criterios que determinan la semejanza con la Tierra. El planeta recibe cerca de 3/4 partes de la luz solar que recibe la Tierra. Eso significa que en este planeta probablemente haga un poco más de frío en promedio.
Pero dependiendo del albedo o también de los gases de efecto invernadero, este planeta podría, por supuesto, ser un verdadero infierno de calor. Eso no lo sabemos. El problema con la información sobre este planeta es que está muy lejos, así que solo podemos saber muy poco. Este problema ocurre con planetas como Próxima Centauri b a 4.2 años luz y otros a 12 o 14 años luz. No, los humanos podrían vivir en este planeta, según la información que se conoce hasta ahora. Recibe solo el 75% de la luz solar, que es mucho menos. Pero eso se compensa con una atmósfera más densa. ¿Podría haber en este planeta condiciones realmente similares a las de la Tierra, las más parecidas que se hayan encontrado hasta ahora en cualquier planeta? Y como el planeta también tiene casi la misma masa que la Tierra y un radio similar, los humanos, si se establecieran en este planeta, prácticamente no tendrían problemas para adaptarse a la gravedad de ese lugar, porque es solo un poquito más alta que la de la Tierra. Esta lista también incluye otros cuerpos celestes y algunos planetas son sorprendentemente similares a la Tierra. Bienvenidos de nuevo al sistema TRAPPIST-1D. ¿Es el siguiente candidato con un índice de similitud terrestre de 0.9? A diferencia de su hermano mayor, el 1E está fuera de la zona habitable y orbita su estrella en solo 4 días. Por eso está a solo 3 millones de kilómetros de su estrella. Esta cercanía a TRAPPIST-1 hace que el planeta no sea precisamente un candidato perfecto para la habitabilidad. Entonces, ¿por qué logró entrar en nuestra lista? TRAPPIST-1e es pequeño, está a solo un paso de su estrella y tiene un periodo orbital muy corto, y según los modelos, el planeta experimenta un efecto invernadero descontrolado, por lo que probablemente sus océanos originales se evaporaron. Así que ahora probablemente sea un planeta desértico, posiblemente con una atmósfera extremadamente densa, lo que podría haberlo convertido en una pequeña hermana de Venus. TRAPPIST-D demuestra que el índice de similitud con la Tierra debe revisarse. Sus supuestas altas temperaturas y su enorme cercanía a la estrella hacen que el planeta sea muy incómodo para la vida extraterrestre. Pero la cercanía a la zona habitable y su baja masa hacen que el índice de similitud con la Tierra sea de 0.9, pero como no se sabe nada más sobre él, también podría ser degradado muy rápidamente. Si los astrónomos descubrieran que el planeta no tiene atmósfera, Rochest y Dick lo confirmarían. Casi tan lejos como el exoplaneta Kepler 1649c, solo un poco más cerca de la Tierra, se encuentra el planeta K272e. Detrás de esta designación críptica se encuentra un exoplaneta que orbita alrededor de la enana roja K272. Es el más externo de 4 planetas que fueron descubiertos por el telescopio espacial Kepler de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio. Fue detectado por tránsito y tiene una temperatura promedio de aproximadamente 16 grados Celsius, así que es muy similar a la Tierra en cuanto a temperatura. Tiene un radio de 0.86 radios terrestres, pero una masa de 2.8 veces la de la Tierra. Eso significa que este planeta es mucho más denso que la Tierra. Eso también significa que, a pesar de su pequeño radio, debe tener una gravedad increíblemente alta. Además, los astrónomos han descubierto que este planeta, junto con otro planeta, se encuentra en la zona habitable de su estrella, una enana roja. Y como la estrella tendrá una vida de 40 a 50 veces más larga que la del Sol, es decir, más de 500 o 600 mil millones de años, así que la vida potencial tiene más que suficiente tiempo para desarrollarse ahí. Con gran probabilidad, también aquí tenemos una rotación sincronizada, lo que, una vez más, crea la condición de que el agua líquida probablemente solo pueda mantenerse en ciertos lugares de la superficie de este planeta. El planeta recibe un 46% más de luz solar que la Tierra. Si asumiéramos que hay agua allí, los océanos o los lagos allí hervirían, así que este planeta necesitaría tener condiciones habitables en su atmósfera, muchísimas. Por ejemplo, los aerosoles han podido atenuar un poco la luz solar entrante, ya que bloquean parte de la luz.
Pero como eso es poco probable, porque los aerosoles, especialmente en un planeta con una gravedad tan alta, naturalmente vuelven a caer al suelo, en realidad podemos decir que este planeta probablemente no sea habitable. En 2020, la alegría entre los científicos de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio fue grande. El telescopio espacial Transiting Exoplanet Survey Satellite de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio había descubierto su primer gran exoplaneta, TUI 700D, que, dependiendo de cómo se vea, no está tan lejos o tan cerca, ya que está a solo aprox. A 100 años luz y muy similar a la Tierra. Con una similitud a la Tierra de 0.93, no solo ocupa el segundo lugar en nuestra lista, sino que, según los científicos, también podría existir agua líquida allí. Al principio, los astrónomos pensaron que este planeta era un mini Neptuno, pero cuando se realizaron investigaciones más detalladas, entonces el tamaño del planeta siguió disminuyendo y se descubrió que este planeta extremo no solo tiene un tamaño similar al de la Tierra, sino que también se encuentra en la zona habitable. Según los científicos de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, el planeta es aproximadamente un 20% más grande que la Tierra y tarda 37 días en orbitar su estrella. Gases terrestres representan el 86% de la energía que la Tierra recibe del Sol. Eso tampoco es tan grave si pensamos que este planeta solo necesita tener un poco más de gases de efecto invernadero para tener temperaturas adecuadas para la vida. En este sistema, aparentemente hay 3 planetas, pero todos tienen la desventaja que ya hemos visto en otros planetas de esta lista. Siempre muestran el mismo lado a su estrella. Entre otras cosas, debido a esta característica, los científicos tampoco quieren hablar de una segunda Tierra, porque obviamente no habrá una copia exacta de la Tierra en este universo. La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio prefiere hablar de planetas del tamaño de la Tierra o similares a la Tierra. Y la existencia del planeta en la zona habitable solo significa que el planeta se mueve en un entorno estelar donde es posible que exista agua líquida. Si realmente es habitable es otra cuestión. Si fuera habitable, la vida en ese planeta sería muy distinta a como la imaginamos en la Tierra. Ya casi llegamos al puesto número 1. ¿Qué opinan? ¿Qué exoplaneta ocupa el puesto número 1 en nuestra lista y es considerado actualmente el exoplaneta más parecido a la Tierra? Así que hemos llegado al puesto número 1. ¿Qué planeta podría ser el exoplaneta conocido más parecido a la Tierra hasta ahora? Este planeta que les voy a presentar ahora tiene un nombre muy inusual. Se llama Teegarden Star B, es un exoplaneta que se encuentra dentro de la zona habitable de Teegarden Star, una enana roja a 12 años luz de distancia del sistema solar. Es uno de los exoplanetas más cercanos a la Tierra, pero con una similitud terrestre de solo 0.95, se considera el exoplaneta más parecido a la Tierra que existe. Pero, ¿cómo se da esta alta similitud con la Tierra? Teegarden Star es el planeta más interno de su sistema. Tiene una masa mínima de 1.05 masas terrestres y un radio aún desconocido. Los científicos creen que podría ser solo unos kilómetros más grande o más pequeño que la Tierra, según su densidad. Por tamaño y masa, es el planeta más similar a la Tierra en esta lista. Sin embargo, esta alta similitud con la Tierra se ve reforzada por otra ventaja en este sistema, la estrella Teegarden. La enana roja tiene solo el 9% de la masa del Sol y una temperatura superficial de 2600 grados Celsius comparada con el Sol. Y esa tiene aproximadamente entre 5000 y 6000 grados Celsius. Él es mucho más viejo que el Sol, con una edad de 8000 millones de años. Esta estrella tiene 3000 millones de años más que el Sol. Eso significa que esta estrella ya dejó atrás su fase activa y caliente hace mucho tiempo. Las investigaciones han demostrado que la enana roja en realidad es muy tranquila e inactiva. Eso significa que este planeta no recibe mucha radiación de su estrella. Sin embargo, recibe la cantidad justa de luz solar para que no sea ni demasiado caliente ni demasiado frío. Teegarden Star B parece ser el exoplaneta ideal para la vida extraterrestre o al menos para la presencia de agua líquida. Por supuesto, todavía no podemos saber detalles más específicos, pero su proximidad a la Tierra de 12 años luz nos muestra que con la próxima generación de telescopios podremos obtener mucha más información sobre esta estrella o sobre este planeta.
Así que este planeta no solo ocupa un lugar destacado en la lista de semejanza con la Tierra, sino que probablemente también estaría en una lista que trate sobre la habitabilidad de los planetas. Uno de los planetas principales. Ya hemos visto 15 planetas distintos. Finalmente está Gliese 667 CF, un planeta parecido a Gliese 667 CC en el mismo sistema. Y también hemos tenido varios sistemas en esta lista que en realidad albergan varios planetas similares a la Tierra. La mayoría de estos planetas tienen mucha masa, por lo que la vida como en la Tierra es poco probable. Pero, ¿quién sabe cómo podría desarrollarse la vida extraterrestre en exoplanetas? Ese es un tema que merece su propio documental. Sin embargo, hemos llegado en nuestra lista a la categoría de los planetas más parecidos a la Tierra, donde los planetas no solo tienen un tamaño muy similar al de la Tierra, sino también una masa muy parecida, y en los que las estrellas, la mayoría enanas rojas, son muy inactivas. En comparación con los planetas que están en los últimos lugares, la mayoría de los planetas que ocupan los primeros puestos en esta lista tienen una enana roja muy inactiva. Así que parece ser una especie de requisito que haya vida o agua líquida en... Si les gustó este ranking, pueden dejar críticas, elogios y cualquier otra cosa que quieran decir en los comentarios.